El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él contestó: voy, Señor, pero no fue. ¿Quién de los 2 cumplió la voluntad de su padre? Contestaron: el primero. Jesús les dijo: en verdad les digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de ustedes en el reino de Dios. Porque vino Juan a ustedes enseñándoles el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio los publicanos y las prostitutas le creyeron. Y aún después de ver eso, ustedes no se arrepintieron ni le creyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La historia del pueblo de Israel, cuando uno la conoce en la Sagrada Escritura y a lo largo de la historia hasta el día de hoy, es una historia muy interesante. Primero, que el pueblo de Israel es conocido en la Sagrada Escritura como el pueblo de la predilección de Dios, el pueblo elegido por Dios, el pueblo santo, a quien Dios llama mi pueblo, nación de mi propiedad. Con los israelitas fue que Dios inició todo su proceso de presencia en el mundo. Fue a ellos a quienes el Señor empezó a manifestárseles por primera vez en toda la historia. Pero esa historia de Israel ha estado llena de mucho dolor, de sufrimiento, de sangre, porque para ellos no ha sido fácil constituirse en una nación. Ser un pueblo unido, ser un pueblo compacto, ha sido muy difícil para ellos. Empezando porque el pueblo de Israel se conformó a partir de los 12 hijos de Jacob. De esos 12 hijos de Jacob nacieron las 12 tribus de Israel. Y cada tribu de Israel tenía sus propias características. Tenía como su propia identidad. Tenían un solo Dios, una sola ley, un solo culto, pero cada tribu se sentía muy identificada consigo misma. Llega un momento de la historia en que el pueblo se parte, se divide. Por un lado quedan 10 tribus y por otro lado quedan 2 tribus. Esas 10 tribus se ubican geográficamente, algunos días atrás les hablaba de eso, en lo que se llama el Reino del Norte. Y las 2 tribus se ubican en lo que se llama el Reino del Sur. Cuando el pueblo se divide de esa manera, eso empieza como a marcar en ellos su declive y la mayor historia de sufrimiento de ellos, porque cuando el pueblo se divide ya no es tan fácil poder mantener la unidad política, religiosa, espiritual y económica, y los pueblos se vuelven muy frágiles y potencialmente atacables por naciones extranjeras. Que eso fue lo que les pasó a ellos. En un principio los reinos del norte fueron atacados por Asiria y toda la gente fue deportada. Posteriormente fue atacado el reino del sur y también ellos fueron deportados. Y ellos empiezan a ver cómo todo el proyecto de pueblo que tenían casi como que empieza a desmoronarse. Una sola nación, un solo Dios, un solo templo. Pero el Señor, que ha tenido ese pueblo siempre en su corazón, les hace a ellos una promesa: yo no los voy a abandonar.
Los reuniré de entre todas las naciones, dice a través del profeta Ezequiel. Los reuniré de entre todas las naciones. Haré de ustedes un solo pueblo y una sola nación. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. La pregunta es, ¿por dónde creen ustedes que empezó Dios a cumplir esa promesa de permanecer fiel con su pueblo? Recuerden que por un lado estaban 10 tribus que eran numerosamente más grandes y por otro lado estaban 2 tribus que eran numerosamente más pequeños. Uno podría pensar, pues debería empezar por donde están las 10 tribus y resulta que no. Empezó por el reino más pequeño, por el pueblo numerosamente más pequeño. Ahí puede uno entender lo que el Señor dice hoy a través de la profecía de Sofonías. Dice, dejaré en ti un pueblo pequeño y humilde, un resto que buscará refugio en el nombre del Señor. Ese pequeño resto de Israel no hará más el mal, no mentirá ni habrá engaño en su boca. Fíjense cómo lo llama la Sagrada Escritura, el resto de Israel, lo que uno puede llamar el sobrado, el sobrante. Todo aquello que ha sido seleccionado, lo que queda, eso es lo que llama la Biblia el resto de Israel. Y con ese resto es que Dios va a continuar su obra de salvación. Miren, nosotros muchas veces calificamos como exitosa algo, una empresa o una actividad, qué sé yo, una procesión, una misa, cuando uno ve multitudes de personas, cuando uno ve río de gente. Después que una procesión se acaba de cualquiera de las nuestras, la gente dice, salió muy bonita, salió todo muy bien. Había mucha gente. Y cuando uno ve poquita gente, uno dice, ay, las cosas no salieron como uno pensaba. No vino casi nadie. ¿Quieren que les diga algo? Para Dios es mucho más fácil. A ver, no es facilidad. Dios normalmente su obra de salvación la hace no en las grandes multitudes, sino en las pequeñas comunidades. Allí donde uno ve muy poco, Dios ve lo suficiente, lo necesario. Porque Dios no se deja entusiasmar simplemente viendo multitudes. Por eso fíjense ustedes cómo empezó la iglesia. La iglesia empezó siendo 12. ¿Por dónde va hoy la iglesia? 1.400 millones aproximadamente. Una vez Benedicto XVI hizo una profecía, sin ser papa todavía. Dijo, llegará el momento en que la iglesia volverá a ser una pequeña comunidad como los apóstoles. Y desde allí Dios volverá a hacer su obra de salvación. ¿Y por qué así? Porque en medio de una multitud tan grande de 1.500 millones, en 1.500 millones no hay fidelidad entre todos en la iglesia. Hay un número mucho más pequeño que eso, que son fieles a Dios, que no se han torcido con la doctrina, que no se han desviado de las enseñanzas. Porque tenemos que decirlo, hoy son muchos quienes llamándose iglesia o diciendo que son parte de la iglesia, están muy lejos de las enseñanzas de Dios. Dios rescata a través de lo pequeño. Dios rescata a través de lo sencillo, de lo humilde. Por eso el apóstol San Pablo va a decir que Dios elige lo pequeño de este mundo, lo inservible, lo que no cuenta para el mundo, para
confundir y para dar una enseñanza a los soberbios. Allí donde hay cosas muy pequeñas, está la esencia de Dios. Nosotros a veces soñamos con casas grandes, con muchas habitaciones, con piscina, con un gran jardín, llena de lujos, con grandes pasillos. Y muchas veces esas casas que son grandes son casas muy vacías y carentes de afecto. Pero encuentra uno a veces unas casitas pequeñas, muy sencillas, con un piso muy sencillo donde todo está muy bien puesto, pero con una sencillez, con una humildad, donde uno siente calor humano. En esos espacios pequeñísimos, donde hay calor humano, es donde Dios hace presencia. Y no en las grandes casas llenas de lujos y habitaciones, costosísimas, puestas en lo alto de una montaña, donde a veces no hay ni gente, donde quienes viven dentro de ella muchas veces ni se ven por su trabajo. Es más factible para Dios poder hacer presencia en esos lugares pequeñísimos. No despreciemos lo pequeño. No despreciemos donde hay poca gente, porque allí es donde se manifiesta la gloria de Dios y la grandeza de Dios. Así como el Señor le dijo a su pueblo, dejaré en ti un resto. Con ese resto, con ese poquito, voy a reconstruir la historia. Voy a rehacer la historia. Y si nosotros permitimos a Dios que camine con nosotros, Él le mostrará todo lo dispuesto que está a hacer con eso pequeñito que ha quedado para volver a hacer florecer su casa, su corazón, su empresa. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Con gratitud